class. How are you doing today? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta tu clase. El día de hoy vamos a trabajar algunos conceptos contextuales. Quiere decir que estamos en nuestra clase número 76, semana número 19. Estamos terminando semana y vamos a saber para qué podemos o en qué podemos utilizar el pasado simple que tanto hemos visto. Realmente el pasado simple se puede utilizar en muchos contextos, pero hoy vamos a aprender a hacer una autobiografía. Hoy vamos a poder hablar sobre nosotros, vamos a hablar sobre otros personajes, porque podemos hablar sobre su historia, cosas que ya pasaron anteriormente, por eso vimos el pasado simple. Pero antes de iniciar con este tema, debemos hablar del verbo to be en pasado. Recuerda que el verbo to be también es parte del pasado simple, o sea, lo hemos visto con todos los verbos, es un verbo irregular, solamente que él es especial. Siempre que te hable del verbo to be, debes recordar que él se maneja por sí solito. ¿Te acuerdas que cuando hablamos del verbo to be en presente también te lo separé un poquito? Porque gramaticalmente el verbo to be no utiliza los mismos auxiliares del presente simple. Lo mismo pasa en pasado, no utiliza los mismos auxiliares. Entonces podemos decir que el verbo to be lo vamos a manejar por aparte porque es un verbo irregular, es parte del pasado simple, pero es un verbo irregular, el cual requiere otro tratamiento. Entonces vamos a hablar sobre el verbo to be. El verbo to be en pasado lo vas a encontrar como was o were. El verbo to be, was o were, básicamente significan dos cosas. ¿Te acuerdas que en presente el verbo to be es is, are o am? Cuando hablas sobre ti mismo, is, am o are. Listo. Recuerda que estamos hablando sobre el verbo to be. Listo. El verbo to be. El verbo to be existe en presente, existe en pasado y existe en futuro. ¿Listo? El verbo to be, ¿qué significa? El verbo to be básicamente significa ser o estar, por eso le llaman el verbo ser o estar, ¿cierto? Pero tú dices, ¿cómo así ser o estar? No entiendo a qué se refieren. Entonces, cuando tú hablas de ser o estar, es que cuando tú lo conjugas puedes decir dos cosas. Yo soy o yo estoy. Acuérdate que lo hicimos en presente, hicimos el ejercicio en presente. Te lo voy a recordar para poder avanzar, porque si entiendes el verbo to be en presente, lo vas a entender en pasado. Entonces recuerda que I am significa yo soy o yo estoy. Por eso es el verbo ser o estar, porque traduce dos cosas, ser o estar. Yo soy o yo estoy. She is significa ella es o ella está, ¿cierto? He is significa él es o él está, ¿verdad? It is cuando hablamos de un animal o de un objeto y significa él es o él está. Hasta ahí vamos súper. Ahora, cuando hablamos de varios, decimos we are. ¿Qué significa we are en presente? Nosotros somos o nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros somos o nosotros estamos. Ahora, they are. They are significa ellos o ellas son o están, ¿cierto? Y you are, que significa tú eres o tú estás, o usted es o usted está, o ustedes, acuérdate que también sirve para varios. Ustedes son, ustedes están, tú eres, tú estás, ¿listo? Entonces, esta es la forma del verbo to be en presente, cuando vimos is, are y am. Cuando tú utilizas este verbo to be en pasado, pues es lo mismo, solamente que vas a hablar en pasado. O sea, ya no vas a decir is, sino vas a decir was. Prácticamente el was reemplaza al is. Y were, básicamente, reemplaza al are, básicamente. Entonces, ¿qué significa was y were? Fácil. Cuando tú digas I was, estás diciendo yo era o yo estaba.
porque recuerda que el verbo to be es el cero estar, solamente que ahora estás hablando en pasado. Tú dices, yo era o yo estaba, ¿verdad? Vas a decir she was, que significa ella era o estaba. Ella era o ella estaba. He was significa él era o él estaba. We were significa nosotros éramos o nosotros qué, estábamos, depende del contexto, es así de sencillo. Ahora, they were significará ellos eran o ellos estaban, ¿cierto? Y you were, tú eras o tú estabas. ¿Qué quiere decir? Was y were es el verbo to be en pasado. Entonces va a servir para decir era o estaba. Así que pilas con esto. Te voy a enseñar algunos aspectos relacionados con el verbo to be para poder hacer mejor nuestra autobiografía, porque hoy es un día de aplicación y la idea es que podamos escribir sobre nosotros. Ay, yo nací en tal lado, yo era de tal región, yo estudié en tal colegio. La idea es que tú me puedas contar sobre tu pasado. Entonces, antes de eso, vamos a reforzar un poco el tema del verbo to be, que es como el que necesitamos para poder hablar sobre nosotros y ya poder utilizar cualquier verbo. Ok. Past tense of be. The verb be has two forms in the past tense, was and were. I was at home yesterday. I was at home yesterday. Yo estaba en casa ayer. He was in the hospital. He was in the hospital. Él estaba en el hospital. They were in the emergency room. They were in the emergency room. Ellos estaban en el cuarto de emergencias. Where were you? Where Past were you? tense. ¿Dónde estabas tú? Después te enseño a hacer preguntas largas, no te preocupes. Por el momento estamos hablando sobre el was y were. Entonces, como el verbo to be es especial, él se niega a sí mismo. Si tú quieres negar, haces la contracción. Contractions. We usually pronounce was not and were not as contractions, and we often also write them that way. Wasn't and weren't. It wasn't a bad accident. The drivers weren't hurt. Listo, si tú quieres decir que no era o que no estaba, solamente niegas el verbo to be. It wasn't a bad accident. No fue un mal accidente. The drivers weren't hurt. Los conductores no estaban heridos. No eran o no estaban. Listo, aquí te están enseñando el pasado del verbo to be. Cuando tú hablas sobre ti o sobre terceras personas del singular, vas a utilizar was. Y cuando hablas sobre varias personas o you directamente, vas a usar were. There was. The lights, las luces. Entonces, si estás hablando de las luces, son varias. Cuando hables de cosas y esto y no sepas, porque no es un sujeto, recuerda que cuando hablas de uno es was y cuando hablas de varios es were. Entonces, como tú estás diciendo the lights, vas a usar were. What, ya en este caso es una pregunta, pero tú sabes cuál va con you. Where were you? What were you doing during the storm? Listo. Ahora, es una pregunta corta, que si ese hombre estaba ese hombre ahogado. Como estamos hablando de un hombre, o sea, él, ¿cuál usas? Was o were. Muy bien, usamos was, porque estamos hablando de uno. Ok, ¿cuál utilizarías acá si es con it? En este caso, están negando, pero no quiere decir que no lo podamos hacer, o sea, no era o no estaba. O sea, lo que tienes que pensar ahí es que están diciendo básicamente que no era o no estaba. ¿Cuál utilizarías? Amablemente, it, en este caso vamos a decir wasn't, porque estamos hablando del problema como tal. Esta, la situación. Ok, vamos a ver. The computers, ¿cuántos son? ¿Uno o varios?
En este caso son varios computadores, entonces los computadores no estaban dañados, no estaban aquí. Entonces, como son varios, vamos a usar weren't. En la inundación. Muy bien. Our neighbors were very noisy. Our neighbors were very noisy. Our neighbors were. Como estoy hablando de varios vecinos, son ellos, vamos a utilizar were. Our neighbors were very noisy. Our neighbors, o sea, nuestros vecinos. Our neighbors were very noisy. Our neighbors were, eran very noisy, eran muy ruidosos. Our neighbors were very noisy. Nuestros vecinos eran muy ruidosos. That problem wasn't an emergency. That problem wasn't an emergency. Ese problema no fue una emergencia. That problem wasn't an emergency. That problem wasn't, no fue. Acuérdate que was sirve para decir era o estaba. En este caso, ese problema no fue. Lo están negando o no era. Wasn't. Ah, bueno, voy a tener problema aquí con el apóstrofo. Ok. That problem wasn't an emergency. Dame un segundo, busco el apóstrofo. Si te pasa lo mismo, tú escribes una palabra que requiera el apóstrofo acá en Google y te aparece sin problema. Mira, aquí ya me apareció. Entonces lo puedo copiar. Control C. Y lo puedo pegar. ¿Dónde estamos? Aquí. Wasn't. Ahora sí. Muy bien. Acuérdate que was y were era o estaba. My bicycle was stolen last week. Oh. My bicycle was stolen last week. Ay, le robaron la bicicleta. Listo. Pero entonces la finalidad de conocer el verbo to be en pasado inicialmente es para que tú puedas hacer tu autobiografía. ¿Sí? Hablar sobre ti, vamos a hacer una biografía, vamos a escribir y vamos a completar una que tengo aquí, esta de acá, espero la estés viendo muy bien y la vamos a realizar entre los dos, porque necesito que tú puedas hacer tu autobiografía. Ah, yo nací en tal lugar, estaba, era, mira, entonces tú me vas a ayudar. Cuando aparezca entre paréntesis el be, se refiere a que es el verbo to be. Míralo acá, el verbo to be, ¿sí? Entre paréntesis aparece el verbo que queremos. Entonces, Frida Kahlo estaba o era, en este caso Frida Kahlo era una mexicana, pero era una pintor mexicana. Ella nació, pilas, te voy a enseñar cómo se dice yo nací. Siempre que tú quieras decir yo nací, tú dices I was born. Yo nací en. I was born in Colombia, for example. I was born in Bogotá. I was born in. I was born. Was con born significa yo nací. Claro que si estás hablando de otra persona, pues tienes que cambiarlo. Tienes que decir he was born. Él nació. Aquí como nos están hablando de ella, dice que ella nació. Entonces en este caso vamos a decir she was born in Mexico City in 1907. Ah, mira el verbo pintar, paint. Paint es un verbo regular o irregular, dime. Ella pintó muchos, ese menito ya lo conoces. Ella pintó muchos. Es un verbo regular. Y como el verbo base termina en T, tú dices painted. She painted many self-portraits and paintings of Mexican folklore. Frida fue. Te están diciendo que conjugues el verbo go en pasado. ¿Cuál es el verbo go en pasado? Muy bien, es el verbo went. Frida fue a una escuela prestigiosa, mira. Frida fue a una escuela prestigiosa en la Ciudad de México en 1922. En ese tiempo no había, te están pidiendo que lo hagas negativo. Lo mismo que hacíamos con there is y there are, que significa hay, lo mismo había, no había. No habían muchas niñas, como estamos hablando de muchas,
son varias, vamos a decir were. Bueno, voy a tener problemas con el apóstrofo, entonces vamos a pegar el que copié ahorita y vamos a decir were. Listo. No habían muchas niñas en este colegio. En 1925, a la edad de 18, Frida tuvo, el verbo tener en pasado. ¿Es regular o irregular? Ayúdame. Estamos haciendo nuestra parte práctica. Tuvo. Muy bien, had. Tuvo un terrible accidente de tráfico. Ella no pudo. Bueno, este es un verbo modal que te voy a enseñar más adelante, que es could. Pero voy a tener problemas con el apóstrofo, entonces voy a hacer esto. Vamos a ver si me lo vale así. Ella no pudo caminar por un largo tiempo. Así que ella empezó a pintar. Start. ¿Es un verbo regular o un verbo irregular? Ella empezó. Started. Es un verbo regular, como termina en T, suena ed. Started. Painting. In 1929, en 1929, se casó. Married. Bueno, normalmente yo lo uso con el verbo got married. Pero en este caso yo creo que están usándolo así nomás, married. Cambiamos la Y porque antes de la Y hay una consonante. Ella se casó con el pintor Diego Rivera. El siguiente año ellos se mudaron. Igual seguimos hablando del pasado, no estamos hablando del futuro. Así sea el siguiente año después de la boda, no están hablando de un futuro. Move. Move es un verbo regular. Moved. Se mudaron a Nueva York, pero Frida no fue feliz. No era feliz. Cero estar. Era o estaba. Como estamos hablando de Frida, vamos a decir wasn't. Vamos a decir wasn't. Frida no era feliz allá. Ellos regresaron. Return. Es un verbo regular. Returned. Ellos regresaron a México en 1935. Frida ganó un premio de arte, un premio nacional de arte. El verbo ganar en pasado es won, es un verbo irregular. Y ella se convirtió, aquí no hay espacio para escribir, pero no importa, ya sabemos que become es en presente y became es en pasado. Es un verbo irregular. Se convirtió en famosa en México. Ella murió, es un verbo regular, que le vas a poner la D, en 1954, cuando ella estaba o cuando ella solamente tenía 47 años. Recuerda que la edad va con el verbo to be. Quiere decir que vamos a decir she was. Cuando ella era 47 años vieja. Bueno, el verbo, lo que pasa es que la edad siempre debe ir con el verbo to be. Yo te lo enseñé cuando vimos el verbo to be en presente. Yo te enseñé que en este caso, cuando hablemos de la edad, así en español nosotros decimos que yo tengo 20 años, nosotros no vamos a decir tengo, nosotros vamos a decir yo soy. Entonces en presente tú dices I am 26 years old. Yo tengo 26 años. Igual, si tú me estás hablando de tu pasado y me estás contando tu edad en ese momento, tú me vas a decir, I was 15 years old. Entonces recuerda que la edad se maneja con el verbo to be. En este caso, si estás hablando en pasado, también lo vas a utilizar. Listo. Aquí tenemos la biografía de Frida Kahlo. En este caso, no vamos a contestar aún las preguntas porque no te he enseñado preguntas de respuesta corta, preguntas de respuesta larga en el pasado. Ya nos vamos a acercar. Vamos a ver si me aceptan las palabras que copié. A veces aparecen errores porque esperan que uno escriba o con mayúscula o bueno, vamos a ver qué nos pasó. Y recuerda que puedes decir finish y aquí nos va a aparecer 0, no nos las vale, no nos valió ninguna, no entiendo, a veces pasa con estos ejercicios, pero puedes tener en cuenta que lo hicimos muy bien. Ok,
Y realizamos esta biografía porque quiero que escribas sobre ti. Eso es lo que vas a hacer en este momento. Y te voy a dar una base de cómo hacerlo. Recuerda que la escritura o la parte de producción, o sea, cuando tú plasmas todo lo que piensas, estás desarrollando dos habilidades importantes: escritura y también speaking, porque la fluidez verbal también se adquiere cuando tú realizas escritos, porque tú pones las ideas en orden y dices, ay, yo quiero decir esto, quiero decir lo otro. Eso hace parte de tu fluidez y de tu producción. Entonces, es así como vamos a escribir sobre nosotros, dónde estábamos, quién éramos, dónde nacimos, y te voy a dar una guía. Recuerda que esta tarea no me la debes enviar, la vas a hacer para ti y vas a tener en cuenta lo que yo escriba también sobre mí. Okay, so this is my life, my biography. So, my life, capital letter, don't forget it. This is really important. So, I was born is the first you always told. I was born in 1986. Como estoy mencionando solamente el año, digo in, no olvides las preposiciones. Pero si yo digo mes y años, yo digo on March 10, th, 1986. Recuerda que si haces fechas completas usas on, pero si solamente dices el año usas in. Ok, I was born on March 10th, 1986 in Bogotá, en Bogotá. Y viví, bueno, yo nací en marzo 10 de 1986 en Bogotá. Viví in Fontibón, si quieres contarlo así, o puedes decir, yo viví, I lived in a big house with my family. Yo viví en una casa grande con mi familia. Puedo ponerle un adjetivo a mi familia. Tú ya sabes poner adjetivos con mi hermosa familia, con mi amorosa familia. Listo. I was born on March 10th, 1986 in Bogotá. I lived in a big house with my lovely family. Ok. When I was, voy a contarles de pronto exactamente un momento de mi vida, entonces me voy a enfocar cuando tenía 8 años. When I was 8 years old, cuando yo tenía 8 años, nos mudamos a La Mesa. We moved, nos mudamos, moved, es un verbo que sirve para hablar sobre mudarse, no solo moverse. Nos mudamos from Bogotá to La Mesa, Cundinamarca. Listo. Nos mudamos de Bogotá a La Mesa. Acuérdate que from to significa desde hasta. Sirve para distancias, para horas, lo que quieras. Entonces nos mudamos desde Bogotá hacia La Mesa, Cundinamarca. Allá, there, fui muy feliz. Really, I was really happy. Fui realmente feliz porque eso se los estoy contando. Así como les estoy contando yo a ustedes, ustedes lo van a hacer conmigo. Empiécenme a contar como lo más relevante de tu niñez o cuando eras de pronto adolescente. Cuéntame cuándo naciste. Entonces, aquí te digo, I was really happy porque yo te estoy diciendo, yo era o yo estaba. Siempre que tú quieras decir era o estaba, utilizas was. Entonces, there I was really happy because, por el clima, because the weather, sí, the weather, because the weather and food, por el clima y la comida, pero también estaba muy contenta porque podía ir a la piscina. Puedo contarte eso, o te puedo contar tantas y tantas y tantas cosas. Te puedo contar algo negativo. Yo no estaba o yo no era, ¿cierto? Entonces decimos,
vamos a cambiar el ritmo de la historia. Recuerda que puedes utilizar conectores. However, therefore, nevertheless. Puedes utilizar muchos conectores. Such as. Entonces, si quieres complementar lo que estás haciendo, recuerda que puedes ingresar a cualquier página. Digamos, ingresamos acá. Estoy mostrando traductor. Y aquí vamos a buscar conectores, conjunciones y linkers. Cuando tú haces esto, tienes la opción de encontrar muchas palabras que te van a ayudar a conectar. A mí me gustan las del British Council, pero vas a encontrar muchas. Entonces, mira, yo te venía hablando que estaba muy feliz por el clima y por la comida, because weather and food. Pero podemos cambiar el ritmo de la historia, podemos utilizar un conector de contraste, adversivos o de contraste, pero yo no estaba, me puedo inventar algo, pero yo no estaba bien de salud, ejemplo, pero yo no, o puedo en lugar de, mientras que al contrario, por el contrario, por otro lado, mira, a pesar de que, mientras que, de causa, because, as, y puedes encontrar muchos conectores acá, for this reason, por esto. Entonces continuemos con ese conector, for this reason. Puedes escribir todo lo que tú quieras. Como lo haces en español, lo puedes hacer en inglés. For this reason, por esta razón, yo siempre, I always, yo siempre jugaba. Ya sabes que el verbo jugar es un verbo regular. I always played and sing. Como estoy hablando en pasado, no puedo decir sing, tengo que decir sang. Y así sucesivamente. Todo depende de lo que tú me quieras contar. En este corto momento te hablé y te di como una introducción para que tú lo puedas hacer. I was born on March 10, 1986. En Bogotá, en Bogotá. I lived in a big house with my lovely family. When I was 8 years old, we moved from Bogotá to La Mesa, Cundinamarca. There, I was really happy because the weather and food. For this reason, I always played and sang. Y así puedes empezar a contarme todo lo que quieras contarme. Al igual como lo haces en español, lo puedes hacer en inglés. Entonces, ¿qué vas a hacer en este momento? Vas a escribir un fragmento corto. Lo más importante es que tenga lógica, que los conectores que uses realmente sirvan para explicar lo que estás mencionando anteriormente o para conectar. Entonces, mucha suerte con eso. Recuerda que en línea puedes encontrar muchos ejemplos sobre biografías y espero te haya servido mucho la clase contextual del día de hoy. Bye, bye.